Amado Señor, en esta noche te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno y digno de toda alabanza, Señor. Dios mío, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú seas hablando por mí, Señor, esta palabra que me has dado, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, y que no llegue a ti vacía, sino que esta haga la obra para la cual ha sido encomendada, Señor. Yo te la pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta noche tengo una palabra sobre el libro de Isaías 54, capítulo 54, un pequeño estudio sobre esta palabra, y el título de este pequeño mensaje es Alumbrando mi bendición. Isaías 54, luego más adelante vamos a leer. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar en la expectativa con las promesas que Dios nos ha dado, porque si no la tomamos puede pasar desapercibida en nuestras vidas y perdamos la bendición, las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa bendición? Nos preguntamos cómo nosotros podemos alcanzar esa bendición. Entonces, podemos ver que cuando Dios nos da promesas, las promesas siempre vienen por la fe, ¿verdad? Por la fe nos embarazamos, es decir, que cuando el Señor nos da una promesa, nos embarazamos de esa promesa si nosotros tomamos esa promesa. Entonces, en el capítulo 54, el verso 1, conseguimos 5 puntos importantes, es decir, a partir del 1 al 5, conseguimos 5 puntos importantes para obtener esas bendiciones, es decir, para poder disfrutar de esas bendiciones. Vemos en el capítulo 54, verso 1, lo que nos dice. Vemos Isaías 54, dice la palabra de Dios así. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y daba voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, vemos que a partir del capítulo 1 hasta el verso 5 conseguimos 5 puntos. Pero voy a empezar por el verso 1, que hay varios puntos en este versículo 1. Lo primero que nos dice aquí es: regocíjate, oh estéril, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que antes estaba triste, ¿verdad? Entonces, es cambiar de actitud. El Señor mandaba a que el pueblo, esta palabra era dirigida a Jerusalén como la esposa de Jehová y la madre del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual tenía que cambiar? O tenemos que cambiar, porque estamos hablando de una promesa que Dios nos da y que también se la dio al pueblo de Israel, que ahí iba a haber la salvación, iba a venir por parte de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón por la que tenía que cambiar de actitud? Dice, es porque Dios era el que le había dado la promesa, ¿verdad? Y entonces ella tenía que cambiar de actitud, y tenemos nosotros que cambiar de actitud cuando Dios nos da promesa. Muchas veces, muchas palabras que Dios nos da y tenemos que tomarla para nosotros, no podemos dejarla pasar. Tenemos que cambiar de postura, es decir, dice: regocíjate, oh estéril. Quiere decir que si dice que regocíjate es porque antes estaba triste, ¿verdad? Estaba desamparada. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Ahora, regocíjate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era tiempo de regocijarse. Tenía que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud cuando Dios nos da una promesa. Cuando Dios nos da una promesa, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Ya no podemos seguir con lo mismo. Porque si nos hemos tomado esa promesa es porque ya, desde ya, nos hemos embarazado
de esa promesa que Dios nos ha dado. Por eso la palabra dice que regocíjate, oh estéril. Es decir, antes no podía tener, ¿verdad? No podía alumbrar, pero ahora Dios le había dado una promesa y Dios nos da una promesa a cada uno de nosotros. Dios da promesas a nuestra vida para que nosotros podamos obrar y tomar esa promesa para que Dios sea obrando a través de esa promesa, pero tenemos que cambiar de actitud, dejar la tristeza y poner la confianza en el que nos dio la promesa, que es el Señor. Entonces, si ya nos hemos embarazado de esa promesa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pues ya tenemos que creerla. Ya estamos embarazados de esa promesa. El Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Tenemos que tomar esa palabra, que Él tiene pensamientos de bien. Más adelante vamos a ver este verso. Entonces dice que la que no daba luz, dice, regocíjate, oh estéril. Es decir, que no había sido posible lo que Dios le había dado, o la promesa, cualquier promesa que sea, las promesas vienen de la palabra de Dios. Hay muchas promesas: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Bueno, muchas promesas que podemos nosotros conseguir en la palabra, pero que en un momento dado el Señor nos ha dado para que nosotros afiancemos nuestra fe y la seguridad en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y quisiera que Juan 11:25, entonces el pueblo, Dios le dice al pueblo de Israel que ya era el tiempo de que ella iba a dar a luz esa salvación. Ya era el tiempo. Pero también esa promesa en la cual estamos embarazados, nosotros también vamos a tener esa promesa. ¿Qué nos dice Juan 11:25? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces dice, ¿qué dice? El que cree en mí. El que cree en mí, ¿verdad? Entonces dice, el que cree en mí es, no lo cierra todavía, el que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, eso es lo que tenía que hacer también, ¿verdad? Dice, regocíjate, oh estéril. Es decir, ya estaba muerto. Esa palabra, ya ellos se sentían, el pueblo de Israel se sentía, Jerusalén ellos se sentían que ya Dios nos había olvidado. Pero así muchas veces nosotros también creemos lo mismo. Creemos que Dios nos ha olvidado, pero nos olvidamos de las promesas que Dios nos da en un momento dado, por medio de una predicación, por medio aún leyendo la palabra, palabras que nos dan, y Dios nos manda esa promesa y la sentimos que esa promesa es nuestra, pero tenemos que cambiar de actitud. Entonces, como dice, aunque esté muerto vivirá, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, aunque era estéril, ella iba a procrear. ¿Qué iba a procrear? Iba a venir esa salvación, y ya era el momento de que el pueblo de Israel pudiera cambiar de esa actitud, cambiar. Ellas tenían que ver que tenían que cambiar. Ya era el momento de regocijarse, ¿verdad? Y regocijarse es cambiar, es decir, quiere decir que antes estaba triste y que ahora necesitaba contentarse, alabar a Dios, ¿verdad? Tenemos otro punto en el mismo versículo, cambiar de mente. Fíjense lo que dice, la que no daba a luz. Antes ella se creía que era estéril, pero ahora ¿qué? Ahora tiene que cambiar de mente, ¿verdad? Tiempo pasado, la que no daba a luz, ahora tenía que pensar diferente, porque ya iba a dar a luz esa promesa que Dios le había dado. De esa promesa que el pueblo de Israel se había embarazado.
pero que también esa promesa también nos la ha dado a nosotros. Y tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar de actitud primero y luego ahora de mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mente, pensar diferente. Entonces, busquemos en 2 Corintios 10, 3 al 5, el que lo tiene. 2 Corintios. Ajá. Entonces vemos que es un cambio de mente. Primero cambio de actitud, ahora vamos a cambiar de mente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una promesa. Y si nosotros seguimos pensando negativamente, de que ya como antes, si no cambiamos de mente, no va a llegar esa promesa a nosotros. La palabra de Dios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Es decir, si nosotros hemos tenido una promesa, sabemos que las promesas las tomamos por fe y no por vista. Algo que va a venir, que no lo vemos, pero que sabemos que en el reino celestial, sabemos que en lo espiritual, si nosotros creemos esa promesa va a llegar al reino natural. Entonces dice, aunque andamos en la carne, estamos en la carne materialmente, pero no militamos según la carne. Es decir, cuando estamos esperando una promesa, cuando estamos afianzados en una promesa, nosotros ya no tiene que ser de un aspecto carnal. Dice, no, yo hasta que no lo vea, no lo crea. Sería de una manera carnal. Porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? La fortaleza que había en la mente de que no, por lo menos el pueblo de Israel, Jerusalén, no. Nosotros somos estériles, ya no podemos tener más hijos, ¿no? Pero también pasa con nosotros cuando Dios nos da promesas. Cuando pensamos tenemos que cambiar esos argumentos, ¿verdad? Dice, porque las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Fortaleza que se hace en nosotros y que nos impide que nosotros llevemos adelante y sigamos confiando en esa promesa en la cual nos hemos embarazado, que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, para que eso pueda llegar a nosotros. Entonces, para la destrucción de fortaleza, tenemos que cambiar nuestra mente, derribando los argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los argumentos, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacer nada de eso, no, yo creo que Dios se olvidó de mí, yo creo que esto, no, ya creo que ya pasó el tiempo, no. Derribando argumentos, porque esos argumentos los pone el enemigo en la mente para que nosotros no recibamos la promesa, para que nosotros no recibamos la promesa en la cual nos hemos embarazado y que Dios nos la ha dado y nos hemos embarazado de esa promesa. Entonces, derribando argumentos y toda altivez, porque cuando nosotros nos levantamos en contra de esa promesa que Dios nos ha dado, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, todo aquello que se levante para impedir que la bendición llegue, todo aquello que se levanta en nuestras mentes, porque el enemigo levanta esos argumentos en nuestra mente para que nosotros nos creamos, para que la fe que nosotros tenemos en Cristo, para esa fe que Dios nos ha dado, y nos hemos embarazado de esa promesa que Dios nos ha dado. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, con amor eterno te he amado, por eso prolongué tu misericordia. Entre tantas promesas que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, nos hemos embarazado, pero el enemigo trata de ponernos argumentos en nuestra mente. Por eso es que tenemos que cambiar de actitud y cambiar de mente. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, contra la voluntad de Dios, de aquella promesa que Dios nos ha dado.
y tenemos que llevarlo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cambiemos, y eso es lo que dice aquí. Dice cambiar de mente. Ahora nos dice la que no daba a luz. Es decir, no, esa no puede tener ningún empleo bueno. No, esa no. Ahora sí, porque Dios me ha dado una promesa. Dios me ha dicho que tiene pensamientos de bien. Dios me ha dicho que Él me ha mandado a hacer cabeza y no cola. ¿Ves? Entonces nos apropiamos de esa promesa, la hacemos nuestra, entonces vemos que tenemos que pensar diferente. Efesios 4:23. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que esa promesa que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ser renovados cada día en nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? Por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da fuerza. Cada día, Dios, Señor, tú me dijiste que tú no me dejarías ni me desampararías. Señor, tú me dijiste que tú tenías pensamientos de bien. Señor, tú me dijiste que tú eres el Señor de mi vida y que tú tienes pensamientos de bien para mí. Todas esas promesas, tantas promesas que hay en la Biblia. Entonces nos aferramos a esa promesa, renovado nuestro entendimiento. Y ahora ya no pensamos como antes, como dice, la que no daba a luz. No, ahora sí, porque nos hemos embarazado de la promesa que Dios nos ha dado. Él nos dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Ahora, tercer punto, cambiar de devoción. Miremos bien. Fíjense lo que dice. Da voces de júbilo. ¿Por qué daba voces de júbilo? Porque ahora es el tiempo de comenzar a darle la gloria a Dios. Aunque no lo estamos viendo, aunque no lo estamos viendo, ni lo estamos tocando, ni lo estamos experimentando, pero sabemos que viene. Así como hacía Moisés, así como hacía Abraham, que salía y miraba las estrellas. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Que el Señor le dijo, son como las estrellas, te multiplicarás como las estrellas. Él le dijo, bueno, como la arena del mar. Y él salía y cada día él estaba como llenándose de ese embarazo. Sí, voy a tener un hijo, voy a ser, o sea, a los 75 años todavía yo voy a tener un hijo. Y él estaba embarazado de la promesa que Dios le iba a dar. Iba a ser padre de multitudes. Entonces él cada día salía, ¿qué? A ver las estrellas. Y a ver, no las puedo contar, así van a ser mis generaciones. Él estaba confiado en eso. Entonces ya había que comenzar a dar voces de júbilo, ¿verdad? Voces de júbilo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos voces de júbilo, ¿verdad? Dice, cambiar de devociones, levanta canción. Es tiempo ya. Ya es el tiempo de darle la gloria a Dios. Que aunque no lo veamos, Señor, yo no sé dónde está, lo que tú me has prometido, yo no sé qué, pero sé que viene, porque tú lo prometiste. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Aunque no lo tengamos, aunque no lo veamos, pero alabemos a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque lo que tú me has prometido, ahí viene. Ahí está. Gracias, Señor, ¿verdad? Por encima de las circunstancias, por encima de cualquier problema, para mantenernos firmes, confiados, que ahí viene, que eso viene. Dice, da voces de júbilo. Gracias, Señor, gracias por lo que me vas a dar, gracias por lo que me prometiste. Tú me dijiste, no lo veo, pero yo sé que tú me lo traes, tú me lo tienes. Entonces, dar gracias y ser agradecido por eso. ¿Ves? Busquemos Salmo 21:13. Engrandece, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces vemos que aquí David, ¿verdad? Dice, engrandécete. Es decir, no es algo así suave, no. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Y cantaremos y alabaremos tu poderío. Entonces, ¿qué quiere decir? Da voces de júbilo, ¿verdad? Cantaremos y alabaremos tu poderío. ¿Por qué?
porque engrandécete, oh Jehová, porque el Dios que tenemos es grande y supremo, es soberano, es que lo imposible para nosotros, todo es posible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para nosotros es posible. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, nos vemos, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. Es decir, ahí hay liberación, ya se siente, aunque no lo tiene, está alabando a Dios, está alabando a ese gran Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que a pesar que es un Dios grande y poderoso, Él es nuestro Señor, y que se ha acordado de nosotros y nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa. Como cuarto punto tenemos confesar. En el mismo versículo 1 dice, la que nunca estuvo de parto, que más son los hijos de la desamparada. Primero, levanta canción y da voces. Confesar es lo que acabamos de ver. Confesar es dar gracias a Dios por la promesa que nos ha dado y que ya viene en camino. Creer que ya está hecho, aunque no la veamos. Si Dios nos prometió, es porque Él nos los va a dar, es porque ya lo tenemos. Leamos el versículo, quinto punto. Vamos del 2 al 4. El que lo tiene, 2 al 4. Ensancha el sitio de su tienda, y la cortina de sus habitaciones será extendida, no sea escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás de la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Entonces, aquí nos habla este quinto punto, accionar, que tenemos que accionar. Ensancha el sitio de tu tienda. No podemos ensancharnos, no vamos a crecer si nosotros no accionamos, ¿verdad? Tenemos también que dejar que Dios nos use y dejar que Dios pueda hacer la obra, pueda hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ensancha tu territorio, tu tienda y las cortinas de tu habitación. No sea, tu habitación sea extendida, no sea escasa, alarga tu cuerda y refuerza tus estacas. Es decir, no seas estaca, no seas escasa. Quiere decir, no desarróllate, haz algo. Tienes que hacer, accionar, acción. Necesitamos hacer la acción, ¿por qué? Porque tenemos una promesa. Si Dios nos dio una promesa, es como muchos le dicen, mira que tú vas a ser pastor, a un joven, cuando Dios me está mostrando que tú vas a ser un pastor, pero si en vez de irse por el lado que la palabra que ya ha sido dada a Dios, de parte de Dios, a Él, en vez de irse para un seminario, se va a un taller mecánico, pues sí, va a ser, porque cuando Dios da la palabra va a ser, pero va a tener que trabajar más. De allá, después que pase años y años ahí, ir a donde debía haber empezado, ¿verdad? Entonces, pues cuando Dios nos promete, cuando Dios nos da una promesa, es real. Querramos nosotros o no querramos, la promesa se va a cumplir. A menos que nosotros le digamos, Dios, yo no quiero, ya eso es otra cosa. Entonces nos dice que ya es el momento de tomar grandes decisiones, ¿verdad? Hay que accionar con fe, sabiendo que nos está dando la orden, sabiendo de quién es el que nos está dando la orden. Es Dios el que nos está diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es decir, refuerza esa palabra que Dios nos ha dado, refuerza lo que la palabra sembrar en nuestro corazón. Tenemos que reforzarnos
llenarnos del Señor y dejar que sea el Señor llenándonos cada día para poder avanzar, para poder accionar. Es decir, que nuestra fe no debe ser una fe muerta, sino una fe viva. ¿Por qué? Porque el que nos ha dado esa promesa está vivo. Entonces busquemos en el Salmo 1:3. Salmo 1, el que lo tiene. Será como árbol Duro. plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces dice que será, ¿qué? ¿Cómo dice? Como árbol plantado Como- junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Seremos como árbol plantado. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Dios vivo, que esa promesa viene. Estamos confiando en ese. Tenemos que accionar y dejarnos llevar por el Dios. Dejarnos llevar, que si Él nos dio una palabra y nos dio una promesa, nosotros tenemos que arrancar. Así de sencillo. Nosotros no podemos quedarnos dormidos. ¿Por qué? Porque ha sido el Dios vivo que nos ha dado la promesa. El que nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces dice el Salmo 1:3, que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es decir, ensánchate. Todo lo que hagas vas a prosperar. Todo lo que hagamos lo vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque estamos en la corriente de agua, en la corriente del Señor. Estamos llenos del Señor. Es el Señor que nos da ese alimento. Tenemos que llenarnos cada día de ese alimento que Dios nos da. Salmo 91:10 y 11. Salmo 91:10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todo tu camino. Entonces, si Dios nos está mandando a ensancharnos, ¿verdad? Nos está mandando a ensancharnos. Entonces, eso quiere decir que, ¿qué? Nos dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es decir, donde quiera que estemos, la cobertura del Señor, si nosotros tenemos esa relación con el Señor, si nosotros estamos en esa comunión con el Señor, estamos aferrados a esa promesa que nos ha dado, dice, no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos, ¿verdad? Entonces, te guarde en todos tus caminos, es decir, que si la mano del Señor, si el Señor nos está diciendo que que accionemos, que ensanchemos nuestro territorio, quiere decir que ensanchemos nuestras tiendas, que reforcemos nuestras estacas, es decir, reforzarnos cada día de la palabra, saber en qué verdaderamente hemos creído y en esa promesa que Dios nos ha dado. Ahora, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos, ¿cómo? Que tengo para con vosotros, acerca de vosotros. Acerca de vosotros, es decir, que ya Dios había pensado en nosotros. Y cuando Dios nos da cuando ya Él tiene buenos pensamientos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que avanzar, accionar, para que podamos ir adelante. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Por qué? Porque antes de que nos diera la promesa, ya Él había pensado en nosotros. ¿Qué dice? Pensamientos de bien y de paz, y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Es decir, si Dios nos dio esa promesa, nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que seguir dejándonos dirigir por el Señor y no dejar que esa promesa que Dios nos ha dado se nos salga de nuestras manos.
Ahora Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús le dijo, pues vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pasate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, vemos que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, ¿ve? Por vuestra poca fe, es decir, que él estaba diciendo porque ellos no habían tenido fe, ¿ve? Porque de cierto os digo que el que si tuviese fe, la fe, cuando nosotros accionamos, tenemos que accionar en la fe en Cristo, en fe de que lo que nos ha dado, esa promesa que nos ha dado, es real, ¿sí? Entonces, si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Sabemos que lo vemos imposible, no vamos a decir un monte que se vaya, pero dice que aún Dios puede hacerlo hasta con un monte, ¿verdad? Lo imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Entonces tenemos que accionar. Si nosotros no accionamos, no podemos recibir lo que Dios nos tiene. No nos podemos quedar sentados esperando, Señor, mira que no. Si Dios me dio una promesa, arrancamos, ¿no? Dios me dijo, tienes que predicar la palabra. Bueno, comencemos a predicar la palabra. Comencemos a accionar, a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Mateo 21:21. ¿Qué nos dice Mateo 21:21? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y echa en el mar, será hecho. Es decir, tiene que ver también con la fe. De cierto os digo que si tuviereis fe, entonces aquí ya no solamente habla de la fe, sino que también nos dice, y no dudareis. Porque si Dios nos ha dado una palabra y nosotros dudamos y estamos entre 3 y 2, no vamos a poder accionar y poder recibir del Señor lo que Él quiere darnos. Pero también aquí en el verso, veamos qué nos dice el verso de Isaías 54, el verso 4. Isaías 54, el verso 4. No temas, pues no serás confundido, ni no te avergüences, porque no serás atentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Entonces nos dice que no temamos. Otra de las cosas cuando accionamos es que tenemos que desechar el temor. Nosotros tenemos que desechar el temor. Dice, no temas, pues no serás confundida. Es decir, si estamos confiando en que el Dios que el que nos dio la promesa es un Dios grande, un Dios poderoso, entonces no vamos a ser confundidos. Tenemos la claridad y la seguridad de que Él es el que nos ha dado la promesa, entonces no podemos ser confundidos. Tenemos que dejar el temor atrás. ¿Por qué? Todas estas actitudes son de temor. ¿Ve? Es que no estamos confiando, toda esta actitud de temor, no estamos confiando en Él. Es decir, tenemos que confiar, tenemos que tener seguridad que el Dios que nos dio la promesa es vivo y es eficaz. Tenemos que dejar a un lado la desconfianza, la seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza, el temor no nos deja avanzar. Es lo que nosotros tenemos que seguir adelante. Pero también nos dice aquí, que dice, fíjate lo que dice aquí nos dice también aquí, que no nos avergoncemos, dice, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Qué quiere decir eso? Que no pensemos en aquellas cosas del pasado, de aquellas cosas que pasaron en nuestra vida,
y que nos hacen creer que porque esas cosas pasaron, X o tales cosas, no podemos avanzar. Entonces nos quiere paralizar la vergüenza, pero aquí dice, no te avergüences, ¿verdad? Dice, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Es decir, las metidas de patas que hayamos dado en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, ya Dios nos perdonó. Si le hemos pedido al Señor que nos perdone, ya Dios nos perdonó. Tenemos que vivir confiados que Él es el Dios vivo, que Él es el Dios que nos dirige, que Él es el Dios que nos ayuda. Y entonces ya tenemos, Él dice, la vergüenza, el Señor nos asegura que no seremos avergonzados. Tenemos que creer que en Él y en su palabra, ¿verdad? Que Él es fiel en su promesa, que las promesas de Él son sí y amén. Y si Él dice que no seremos avergonzados, es porque no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque está la mano del Señor sobre nosotros. Pero también en el mismo versículo nos dice algo. Dice, no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza. Tenemos que olvidar el pasado que no nos deja avanzar. Tenemos que dejar al Señor, si hemos pedido perdón al Señor por cosas que hicimos, por cosas que dijimos, pedir al Señor que nos perdone. Olvidar el pasado, mirar hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, y mirando al supremo llamamiento que es Cristo Jesús, ¿verdad? Olvidarnos del pasado, no importa las veces que lo hayamos intentado hacer, de seguir adelante, no importa las veces que queramos avanzar, es decir, accionar para recibir lo que nosotros queremos recibir por la promesa que Dios nos ha dado. Si hemos fallado, no importa, volvemos a empezar de nuevo, volvemos a accionar, pero saber que el que nos ha prometido es fiel. Podemos buscar en Isaías 43, 17. Isaías 43, 17. Así dice Jehová, que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Es 18 y 19, perdón. Pero no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué de las cosas pasadas? Porque si algo pasó en nuestra vida, tuvimos fracasos, no, tenemos que olvidarnos, tenemos que deshacernos de esa situación. No os acordéis de las cosas pasadas, ni siquiera la traigamos a memoria, las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Él va a ser nueva. He aquí yo hago cosas nuevas. Entonces, en esa acción que nosotros vamos a empezar, va a haber cosas nuevas, cosas que nosotros mismos ni aún la hemos visto, ni siquiera nos imaginábamos. Dice, aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré ríos, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, esa es la confianza que nos da cuando nosotros seguimos al Señor, cuando nosotros estamos confiando y creyendo que Él está con nosotros. Que cuando nos manda, que nos ensancha el sitio de tu tienda, sabemos que tenemos que obrar. No quedemos paralizados. No podemos quedarnos solos. No, tenemos que avanzar. Tenemos que ver. Señor, dirígeme, guíame, dame sabiduría. Si no tengo sabiduría, Señor, dame sabiduría. Dame la sabiduría que necesito para hacer esta situación, para realizar esto que necesito, para hacer este trabajo, para avanzar, para cualquier situación. Nosotros tenemos que pedir al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere que cada día nosotros le demos nuestra vida al Señor y le demos el señorío de nuestra vida al Señor. Él quiere que el reino de Dios esté en nuestro corazón. Que el reino de Dios ha venido a nuestra vida. ¿En qué? En nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Qué? Nuevamente, nueva mentalidad. Pensamientos de bien. Nuevos cuerpos. ¿Por qué? Porque Cristo llevó
nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Si el reino de Dios está en nuestra vida, el Señor tenemos que apropiarnos de ese reino de Dios en nuestras vidas. Que Él tome el señorío de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No algunas, sino todas. Eso es lo que el Señor quiere. Bueno, y si en esta noche hay alguno que necesite o no ha entregado su vida a Jesucristo, yo les pido que por favor hagan una oración como esta. Es muy sencillo, solamente tenemos que creer con el corazón, abrir nuestro corazón para que Él pueda llegar a nuestro corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros abramos nuestro corazón a Él para Él poder entrar, poder tener esa relación con nosotros. Entonces, invitarlo a entrar a nuestro corazón. Señor, entra a mi corazón. Señor, perdona mis pecados, entra a mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa. Reconozca que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y reconozco que he sido un pecador. Perdona mis pecados y limpia y ven a vivir en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor desde este momento y que nada ni nadie me aparte de tu amor, que nada ni nadie me aparte de tu dirección, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por haberte encontrado. Amén y amén. Dios te bendiga.